Miren cómo está el show, la telenovela de Lozoya. Les voy a compartir primero lo que publica Animal Político para quien no esté bien enterado de lo que ha dicho este tipo en la denuncia que presentó, donde está hablando de muchos políticos. Y ahora les digo de qué trata. Vean, lo que pienso de esto. Vean lo que dice. Esto está publicado por Arturo Ángel y Nayeli Roldán, así como por Manu Ureste en Animal Político. Y es un resumen pequeñito del asunto. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, denunció ante la Fiscalía General de la República la operación en México de un presunto esquema de fraude transeccional liderado por 3 expresidentes, que durante 12 años se encargaron de enriquecerse a costa del erario, de extorsionar a empresarios a cambio de contratos y de traficar influencias. En síntesis, de perpetrar una traición a México, a través de un esquema de fraudes y engaños organizado como en la estafa maestra, según el exdirector de Pemex. Aquí es interesante la palabra traición a México. Creo que ya saben por qué. La denuncia presentada por Lozoya está dirigida en contra de 15 personas a las que responsabiliza de liderar este aparato de corrupción, la mayoría de ellos exfuncionarios emanados del PAN y el PRI. Entre ellas, señala a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. También a los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso y a los exsenadores Francisco Javier Cabeza de Res, actual jefe de plaza de Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién, actual jefe de plaza de Querétaro, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Mauri, David Penchina Group y Ernesto Cordero, así como a José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, quienes se desempeñaron entre otros cargos como directores de Pemex. También denuncia a funcionarios de menor rango, entre ellos Rafael Carabeo Opengo, exsecretario técnico del Senado, y quien esta semana apareció en un video filtrado donde se muestra el pago de uno de los presuntos sobornos. De acuerdo con Lozoya, este esquema de enriquecimiento personal a costa de quebrar al erario inició en el sexenio de Calderón, donde a cambio de supuestos sobornos se favoreció la empresa Braskem, una filial de Odebrecht, con la concesión del complejo petroquímico Etileno 21, que ha generado más de 3,000 millones de pesos en pérdidas a Pemex. El fraude se afianzó y se consolidó en el sexenio de Peña Nieto con la confirmación de esa obra y la dotación de nuevos contratos. Meade, el delincuente miado, fue el operador transeccional de este esquema, ya que, según Lozoya, en 2010, siendo secretario de Energía, autorizó el contrato de Etileno 21, ignorando advertencias de consejeros de Pemex, y de 2012 en adelante, ya como funcionario de Peña, se dedicó a encubrirlo y a recibir dádivas por dicho servicio. Videgaray, por su parte, consolidó los beneficios a Odebrecht y además ordenó el soborno a legisladores de oposición para la aprobación de la reforma energética. En la denuncia presentada el pasado 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República, Lozoya además conecta otros hechos de corrupción como la entrega, vean esto, de combustible gratis al gobierno de Javier Duarte, quien a cambio le regaló un Ferrari a Peña Nieto. Presiones para entregar contratos a Grupo IGA como pago por construir la Casa Blanca. Ahora entendemos de dónde salió tanto amor de Hinojosa Cantú por Peña Nieto y regalarle una casa, ¿no? Y el llamado Museo del Presidente en el Estado de México y la compra de la planta chatarra agronitrogenados a Altos Hornos. A lo que Lozoya suma la decisión, entre comillas, así dice la denuncia, inexplicable, ahora sí no se explicaba, ¿verdad?, de dejar de invertir en equipos que permitieran combatir el robo a combustible una vez que dejó el cargo de director de Pemex en 2016. Y finalmente denunció las presuntas presiones de Carlos Salinas de Gortari para entregar recursos y contratos a integrantes del PAN, así como a su propio hijo por la pérdida de un contrato. Lozoya señala contar con pruebas y evidencias para sustentar todo lo anteriormente señalado. Su denuncia forma parte de un procedimiento con el que busca que la Fiscalía General de la República le otorgue un criterio de oportunidad y anule los 2 procesos abiertos en su contra por los sobornos que reconoció haber recibido de la constructora Odebrecht.
En su denuncia de 63 páginas, Emilio Lozoya detalla una serie de pagos y sobornos realizados antes y durante el gobierno de Peña Nieto. Muchos de esos pagos ya habían sido documentados en investigaciones periodísticas previas y en confesiones judiciales ante las cortes de los propios directivos de Odebrecht. Por ejemplo, el exdirector de Pemex confirma la entrega de $4 millones de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto, de los cuales, por supuestas instrucciones de Luis Videgaray y con el presunto conocimiento del candidato del PRI, se destinaron 2.5 millones para el pago a 11 consultores externos. Lozoya reconoce haberse quedado con los otros 1.5 millones de dólares. Ojo, también esto es interesante. Ahora verán por qué. Las instrucciones de cómo repartir este dinero las recibía de Videgaray en unas oficinas ubicadas en las calles de Montes Urales, número 425, en la colonia Lomas de Chapultepec, las mismas donde a la postre también se entregarían múltiples sobornos a legisladores. Ya iniciado el sexenio de Peña Nieto, vino lo que Lozoya denomina la compra de votos para la aprobación de las reformas estructurales, y en este apartado fue enfático en señalar que en el caso de los legisladores del PAN, como Cabeza de Vaca o Domínguez, lo que hubo no fue una negación, sino una auténtica extorsión. Recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían en un primer momento hasta $50 millones para dar su voto a favor de la reforma energética. Ellos tenían proyectos políticos en diversos estados de la República, como Tamaulipas, Campeche y Querétaro, y usaban eso como pretexto para pedir constantemente más y más dinero. Además, pedían cita y llevaban a contratistas cercanos a ellos para que les dieran contratos de Pemex. Tenían una actitud muy agresiva, según lo que dice la denuncia, ¿no? De acuerdo con el exdirector de Pemex, hubo 2 paquetes de sobornos. El primero de ellos provino de la constructora Odebrecht y consistió en casi $6 millones triangulados a través de la empresa fantasma Secapan S.A. en 8 pagos realizados de noviembre de 2012 a marzo de 2014. El entonces senador del PRI, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, David Penchina, fungió como enlace con los senadores de oposición para la repartición de los supuestos sobornos, según Lozoya. El exdirector de Pemex detalló que en el caso específico de Ricardo Anaya, el pago fue de $6.800.000 que se entregaron en el estacionamiento de la Cámara de Diputados a Osiris Hernández, asistente del panista. Otros $80 millones, subraya Lozoya, se dispersaron en 7 pagos realizados entre diciembre de 2013 y abril de 2014, principalmente en la oficina de Montes Urales. La mecánica era básicamente la misma que se reveló esta semana en un video filtrado en internet descrito en la denuncia. 2 personas de nombre José Velasco y Francisco Lascuaga entregaban el dinero a Rafael Carabeo, quien fungía como intermediario de los legisladores panistas. Un segundo paquete de sobornos, estos por un monto de $10 millones, se habrían entregado en agosto de 2014 íntegramente a legisladores del grupo parlamentario del PAN. En ese caso, Lozoya dice que no tiene el detalle de cómo se repartió el dinero. Además de estos sobornos para la aprobación de las reformas estructurales, Lozoya detalla que en 2014 Odebrecht transfirió nuevas dádivas por $84 millones, esto como agradecimiento por la confirmación de la concesión Etileno 21 negociada desde un sexenio antes. De ese dinero, $32 millones fueron entregados a Videgaray y al secretario de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar, a través de 3 pagos en abril de 2014 en las oficinas de Montes Urales. De todo esto, Lozoya dice tener recibos y a un testigo de nombre Rodrigo Arteaga Santoyo, el exdirector de Pemex, sostiene que el 15 de septiembre de 2014, por instrucciones directas de Luis Videgaray, repartió $8.390.000 a través de Norberto Gallardo. $4.390.000 fueron a José Antonio González Anaya y otros $4 millones a José Antonio Mid, todo ello en sus domicilios personales. Luego viene un apartado que pone Animal Político con un subtítulo que dice Las presiones de Salinas. La denuncia presentada por Emilio Lozoya señala en específico al expresidente Carlos Salinas de Gortari de haber
funcionado como un comisionista y cabildero del PAN para la obtención de diversos beneficios ilegales. Por ejemplo, detalla que en el marco de un viaje a Colombia en 2014, el empresario Federico Martínez Urmenta, director de la empresa Tradeco, le dijo a Peña Nieto que, junto con su socio Carlos Salinas, estaban reuniendo los votos necesarios en el PAN para la aprobación de las reformas. Esto está mal porque aquí es un dicho. Esto derivó a la postre en peticiones expresas de Salinas de Gortari, incluso a través del padre de Lozoya, para que Pemex favoreciera proyectos de Martínez Urmenta. Lozoya añade que Salinas de Gortari cabildeó diversos proyectos de su hijo, así como el pago de $15 millones de indemnización a una empresa suya, 13, ahí se llama la empresa 13 con S, TRESE, por un contrato de una plataforma marítima que Pemex canceló tras una explosión en la que murieron varios trabajadores. Esto es más o menos un resumen de lo que es el documento que se filtró a la prensa y que el PG dice que todos deben ver. Miren, a ver, es que yo siento desilusionarlos a todos. Bueno, a todos los que crean que esto es de verdad ir contra la corrupción de los delincuentes que malgobernaron nuestro país. Lamento de verdad mucho. Miren, estoy seguro que todo lo que dice Lozoya es verdad y que faltan muchas cosas que ni siquiera sabemos y que seguramente no va a decir. Pero todo lo que dice, sí, se la compro, es verdad, porque está tratando de salvar el pellejo. La corrupción de estos sátrapas, de Salinas, de Peña, de Calderón, de Fox, de todos los presidentes, de todos estos expresidentes, era asquerosa. Yo no sé cuántos videos habrá aquí en el canal donde hablamos de temas como este. Cuando empezamos a enterarnos de lo de Odebrecht, hay muchísimos videos que hicimos sobre el asunto, ¿no? ¿Cómo era posible que en todos los países del mundo hubiera ya gente en la cárcel por el tema Odebrecht y en México no? Bueno, todo esto seguramente es verdad. Hay un pequeño problema. Si ustedes pusieron atención, no tiene pruebas, sino solo dichos contra los verdaderos cabecillas de todo esto. Me refiero a Salinas, me refiero a Peña y me refiero también, obviamente, a Calderón. Son dichos. Dice, por ejemplo, aquí, el exdirector de Pemex confirma la entrega de $4 millones a la campaña de Peña Nieto, de los cuales, por supuestas instrucciones de Luis Videgaray y con el presunto conocimiento del candidato del PRI, se destinaron 2.5 millones para el pago a 11 consultores externos. ¿Cómo puede probar que el dinero, que sí, a lo mejor puede probar que Luis Videgaray dio las instrucciones, pero con que Peña diga yo no me enteré, si Lozoya no tiene un video que demuestre que el dinero efectivamente se usó para eso, o documentos que demuestren que se usó para la campaña, no va a poder probarlo y no va a pasar nada. En el caso de Salinas, pues es igual, porque en el caso de Salinas dice, la denuncia señala a Salinas de Gortari por haber funcionado como un comisionista y cabildero del PAN. Detalla que en el marco de un viaje a Colombia, un empresario de una empresa llamada Tradeco le dijo a Peña Nieto que junto con su socio Carlos Salinas estaba reuniendo los votos necesarios. ¿Cómo puede probar eso? ¿Cómo? Un empresario le dijo, o sea, son dichos. Y en el caso de Calderón es exactamente lo mismo, son dichos. Por eso están tan tranquilos. Dice en el caso del delincuente Calderón, ¿dónde está lo de Calderón? Bueno, lo de la planta de etileno 21 que viene desde allá. Pues si esto se planeó desde el sexenio de Felipe Calderón y el que recibe el dinero o se recibe el dinero en el sexenio del delincuente Peña Nieto, pues entonces, ¿cómo va a poder involucrar a Calderón en eso? Es una pena, de verdad, porque no va a ocurrir nada. Otra cosa. Todos estos delitos de corrupción no son graves.
Algunos de ellos ya prescribieron incluso. Entonces, al no ser delitos graves, antes la corrupción no era delito grave. Las leyes no son retroactivas. Entonces, Calderón, Peña, Salinas, Fox, los que salgan involucrados, pues nada más con que vayan a declarar. Primero que les demuestren lo que hicieron va a ser muy difícil. Hay que esperar a ver qué pruebas tiene Lozoya. Y hay que ver también qué presentan estos sátrapas en su defensa. Va a ser muy difícil probar los dichos. Pero supongamos que se demuestra, por ejemplo, que le dieron a Peña Nieto desde el gobierno de Javier Duarte un Ferrari a cambio de gasolina gratis. Es corrupción. No era delito grave en ese entonces. Por lo tanto, pues Peña Nieto ni siquiera va a pisar la cárcel. Y no va a pisar la cárcel ni Calderón, y no va a pisar la cárcel ni Fox, ni Salinas de Gortari. Ninguno. Ninguno de ellos no era delito grave. Yo el otro día leía a Edgardo Buscaglia que decía que sí, más o menos, palabras más, palabras menos, que suena todo tan irreal como un show mediático, porque bien se pudo, me parece, él decía, bien se pudo configurar la denuncia contra estos como delincuencia organizada. Y ahí sí, porque eso sí era delito grave. Suena todo, ¿no?, a delincuencia organizada, pero si no se les va a juzgar por delincuencia organizada, no van a ir a la cárcel. Y la pregunta es, ¿por qué la Fiscalía General de la República no los juzga, no los acusa de delincuencia organizada? ¿Por qué? Ese es el punto. Esto sí suena a un show mediático, es un show, de verdad es un show. Miren, no les gusta oír esto, pero es así. Para mí es tan evidente que todo esto se trata nada más de es una cortina de humo, es una cosa que causa mucha expectación, porque la gente, obvio, queremos ver a estos sátrapas en la cárcel. Créanme a mí, por ejemplo, Penchina y todos esos mensos, o el delincuente, a ver, miren, Cabeza de Vaca. ¿Por qué a Cabeza de Vaca no se le investiga por su relación con el crimen organizado? Porque por esto, de esta se va a reír, no le van a hacer nada. Entonces, a mí no me interesan estos tipos. Lo importante, para que de verdad esto sirviera de algo, es que alguno de los presidentes cayera en la cárcel. Alguno. Salinas, Calderón, Fox, Peña, cualquiera de ellos. Eso sí sería un avance. Pero ninguno de los cuatro va a pisar la cárcel. Ninguno. Ahora, no sientan que es un éxito que llamen a declarar a Peña Nieto. ¿Qué? O sea, va a ir a declarar y luego, ¿de qué sirve que declare? ¿Ustedes creen que a Salinas o a Peña o a Calderón o a Fox les da vergüenza o les va a dar vergüenza llegar a un juzgado a declarar? No, hombre, si han sido cínicos de toda la vida. ¿Ustedes creen que les preocupa? Ay, ahora sí ya me quedé mal con la sociedad. No, hombre. Si acaso llegaran a sentir algo de molestia, van y se meten al jacuzzi, lo llenan de dólares y se bañan en él y ya se les olvida. O sea, son cínicos, no les importa. La única forma es que llegaran a la cárcel, pero no va a pasar nada. Que los llamen a declarar no significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada, no va a pasar. Entonces, de verdad es un show, es grotesco, filtra la Fiscalía General de la República. Que no me vengan con el cuento de que, ay, quién sabe cómo llegó a la gente, a los medios, la denuncia que tenemos acá, porque es una investigación y es privado. Ellos mismos la filtraron, claro que sí, porque sirve para el escándalo mediático. Y obviamente el que lo aprovecha en este momento es López Obrador, porque elecciones, por eso, porque pandemia, ¿sí ven? Se trata de eso. Esto no es
Y digan, es que los veo tan emocionados algunos, sobre todo a los adoctrinaditos, ¿no? Bien emocionados, ay, este presidente está haciendo más de lo... No está haciendo nada, no hay nadie tras las rejas, nadie, nadie. No hay nadie de estos que están aquí mencionados, nadie está tras las rejas. Y difícilmente los verdaderos capos de todo esto van a ir a la cárcel. Es prácticamente imposible que eso ocurra. Ya les dije por qué, ya prescribieron delitos, no son delitos graves. Pongan que sentencien a Peña Nieto. Vámonos a ese extremo de que ocurriera algo así como insólito, sentencia a Peña Nieto. Como no es delito grave, paga una multa y ya, se acabó y se va. Se va a vivir ¿dónde está viviendo? En Granada, creo, en Málaga, no sé dónde vive. Ahí se va. Y miren, le van a pedir una multa de 100 millones de pesos. Y le va a hablar a alguno de sus gatos, sácalos de la caja chica y se los das. Es de ese tamaño el cinismo que tienen estos. No vamos a ver, esto no es, desde mi punto de vista, no es hacer justicia. Justicia es cuando uno de estos malnacidos pise la cárcel. Ahí sí, cuando un expresidente pise la cárcel, los demás se lo van a pensar. Cualquier político se lo va a pensar porque va a decir, mira, ya cayó un expresidente, puedo caer yo. Mientras tanto, pues es puro show. Los verdaderos jefes de esta trama de corrupción de tantos sexenios no van a ir a la cárcel. Y se los vuelvo a reiterar aquí, lo he dicho muchas veces, si alguno de los de arriba, Calderón, Peña, Fox, Salinas, pisa la cárcel, me cae que me disculpo con López Obrador. Hago un video, bueno, no uno, hago muchos videos diciendo perdón, señor presidente, pero no va a ocurrir. Y ustedes saben que no va a ocurrir. Aquí no se trata de tener fe, ojalá de verdad pasara, pero ya de fe, híjole, llevan 2 años teniendo fe y vean cómo está el país. Vean cómo está el país. No es con fe, aquí se necesitan hechos. Muchos hechos. Y no hay nada. Eso es todo lo que pienso, es lo que pienso en relación a este asunto que es pues bastante grotesco. Van a caer los gatos de medio pelo, pero los capos no. Y mientras no caigan los capos, no es justicia. Es simulación. Tanto señala a López Obrador, a Calderón, a Salinas. Bueno, con Peña no se mete porque ahí está el pacto de impunidad, ¿no? A Fox, tanto lo señala de todo. ¿Por qué demonios no va y denuncia a Calderón? Por ejemplo, por crímenes de guerra. Pues él declaró la guerra, ¿no? Bien podría. Lo podría hacer, claro que podría hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Tiene forma, debe tener en este momento toda la información, toda o mucha información que pudiera llevar a uno de estos sátrapas a la cárcel. Ojo, otra cosa. Ojo. Estos delincuentes solamente pueden ser juzgados por traición a la patria, pero no se les está juzgando por eso. La única forma para que pudieran ir a la cárcel sería algo así, pero es que ni siquiera se les señala eso. Y en este momento el gobierno seguro tiene muchos elementos para poder armar un buen expediente y decir efectivamente se trata de traición a la patria. Esa sería la única forma. Y miren, en serio, ustedes mismos lo saben, no lo van a hacer. No va a ocurrir. Yo lamento desilusionarlos, pero es que esto es un show. Es un verdadero show. No vengan con cuentos de que estás defendiendo a los panistas y a los priistas. Ya ven que así hablan, todos los adoctrinaditos hablan así. No sean tontos, en serio. ¿Por qué antes no dijiste nada? ¿No? Seguramente subíamos aquí videos de cocina. Nada. Sobre el caso de la estafa maestra, sobre el caso de Odebrecht, sobre el caso de la Casa Blanca de IGA, de lo de Javier Duarte, de Salinas. Pues todo hemos dicho aquí, todo, absolutamente todo. Y no una vez, muchas. Que no vengan con cuentos. Esto no es defender a estos sátrapas. Yo, de verdad, lo que más quiero es ver a un presidente tras las rejas. Y esto no lo estoy diciendo ahorita, nada más. No. La gente que sigue el canal sabe que desde siempre he dicho yo esto.
Esto va a cambiar hasta que un presidente pise la cárcel. Mientras tanto, no va a pasar nada. Entonces, no vengan con tonterías. Esto es lo que yo veo y se trata de México. Se les va a juzgar con una legislación acorde a la fecha en que se cometieron los delitos, y en ese momento la corrupción no era delito grave. Se acabó. Punto final. Gatos de medio pelo al bote, jefazos, jamás. No va a ocurrir. Así como están las cosas, no va a ocurrir. Y sé que no me voy a tragar mis palabras al tiempo. Saludos, compas.